respecto de lo que es la hiperplasia, la hipertrofia, la atrofia, la metaplasia. Pues en esta lámina vamos a ver cómo en una próstata puede darse lugar a una hiperplasia. Esto lo vamos a definir. A ver, Rodriguito, Ale, dinos qué cosa entiendes por hiperplasia. Una hiperplasia, pues es un aumento patológico fisiológico de la cantidad de células, del número de células. En el número, perfecto. Y esto, saben ustedes jóvenes que es por influjo hormonal. Resulta ser que las hormonas masculinas, estamos hablando de la testosterona, de la hidrotestosterona, va a provocar un crecimiento tanto en el epitelio como en el estroma. Y esta glándula va a verse grande al punto en que, como a través de ella pasa la uretra prostática, que, aquella que sale de la vejiga y que tiene un camino sinuoso, atraviesa a la próstata y se atraviesa al pene, y en ese momento se llama uretra peniana. Ustedes se acuerdan de todo esto, es anatomía e histología. Y entonces, cuando está atravesando la uretra a la próstata, pues esta, como está tan grande, la coadyuva, la encierra, la clausura y le provoca una dificultad al paciente para vaciar esta vejiga, y está con un tujo, un tenesmo, orina poquitos a cada rato, y vamos a tener que intervenir. Y cuando vemos el corte histológico, vemos esto. Una gran proliferación tanto de las glándulas como del músculo, del estroma, que no solo acá hay músculo, hay tejido conectivo, también este músculo. Bueno, y algunas glándulas están dilataditas. Entonces, esto es hiperplasia. De hecho, esta próstata, en lugar de pasar 35 gramos, como normalmente, va a pesar 80 gramos. Y esto es lo que vemos. Y eso se da en pacientes mayores, porque el influjo hormonal a lo largo de los años ha llevado a esto, a esta hiperplasia. Entonces, ya decíamos, a ver, ¿quién quisiera opinar al respecto? ¿Quién quiere dar? Doctora, la hiperplasia también pasaba en procesos para recuperarse de una lesión o Claro, de células perdidas. claro que sí, como por ejemplo, Por ejemplo, en una hepatectomía, sí. ya, una hepatectomía. Le Claro, sacaron un lóbulo, ya está. Entonces, el resto del hígado, ¿qué hace? tiene que hacer hiperplasia para poder compensar el lado que se sacó. Muy bien, muy bien. Es una hiperplasia fisiológica, ¿verdad? Claro. En este caso, ¿qué te parece? ¿Esto es una hiperplasia fisiológica o patológica? La hiperplasia De próstata. de la próstata, no, de hecho es que es una hiperplasia patológica. Porque lleva a este crecimiento que no revierte por sí solo, y que vamos a tener que operar esta próstata para poder conseguir que se mejore el paciente. Entonces, estas hiperplasias de próstata son benignas y se caracterizan por esta proliferación tanto de la glándula como del estroma. Y es la hormona, la de hidrotestosterona, la responsable, ¿no? Y la otra cosa que se compromete la zona periuretral, es decir, la parte central de la próstata. Estas glándulas hiperplásicas están mostrando células en dos capas. No se ve claramente, no tengo un corte mayor acá, pero son dos capas, porque normalmente es una sola, pero acá se ponen en dos capas. ¿Ya? Estas son células cilíndricas, acuérdense. Dice que el 10% de los pacientes afectados presentan signos clínicos. Ya decíamos la dificultad al orinar, la polaquiuria. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Carito. Hola. Y todas estas alteraciones
que conllevan pueden a una retención que nos obliga a los pacientes, a los médicos, a nosotros, a ponerle una sonda para evacuar esa vejiga. Entonces ingresamos la sonda por el pene e intentamos llegar hasta la vejiga y lo que conseguimos es sangrar, que sangre el paciente. Entonces conseguimos una orina sanguinolenta que es consecuencia de haber desgarrado algo, porque esa próstata ha ocupado ese espacio, ese conducto, esa uretra parcialmente obstruida por... Entonces ahí hemos dañado tejido y le hemos provocado sangrado. Vas a necesitar computadora. Entonces esa sería la hiperplasia de próstata. Muy bien. Luego tenemos una hiperplasia combinada en el músculo del útero gestante. Es una hiperplasia con hipertrofia. A ver, ¿quién quiere decirnos, quién quiere recordar esto? Doctora, ¿sí me escucha? Perfectamente. Bueno, respecto a la hipertrofia, podemos decir que es el aumento del tamaño de la célula y usualmente, bueno, fisiológicamente se causa por una sobrecausa de función, así como en los músculos, en los fisicoculturistas, y ya. Muy bien, pero acá hay una hiperplasia a la vez. Entonces, acuérdate que durante la gestación, aparte de que el producto, el embrión, inicialmente el feto, después va a ocupar mucho espacio junto con la placenta y el líquido amniótico, entonces ese músculo se va a ir estirando, se va creciendo, pero además las hormonas están condicionando un crecimiento de ese músculo. Obviamente esto va a regresionar y va a volver a su normalidad. ¿En base de qué? De una atrofia fisiológica, porque esas células que era una y que ahora son dos, o sea, se han duplicado, pues empezarán a atrofiarse y a disminuir en tamaño y en número, ¿no? Ese músculo liso. Acá lo estamos viendo. Acá estamos viendo este músculo bastante grande, miren esas fibras musculares muy largas con sus núcleos, pero son muy grandes estas fibras musculares, muy largas. Entonces este músculo liso se hipertrofia, pero también se hiperplasia por causa de mecánica y por hormona. Y esto obviamente va a involucionar. Acá tenemos un poco de endometrio, pero lo que estamos viendo sobre todo es el músculo. Acá también, músculo sumamente grande, muchas fibras musculares. ¿Algo más que quieran opinar? ¿Usted ha sido con la cochera o no? Con la cochera. Es muy aparte. Ya, ok. No es que esté en corona. Podemos hablar de la hiperplasia endometrial. ¿Quién quisiera comentar al respecto? Doctora, la hiperplasia endometrial se da por acción de la hormona estrógeno. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con ese endometrio? El estrógeno provoca no solamente que o sea, las células endometriales crezcan en números, sino también en forma, o sea, hipertrofia e hiperplasia, ambas. ¿En el endometrio? Porque eso hemos visto acá en el miometrio, pero en el endometrio. Ah, no, creo que en el endometrio solamente era hiperplasia, ¿verdad? Endometrio, solo endometrio y solo Es hiperplasia. Sí. pero en las glándulas. Sí, también en las glándulas. Fíjate, acá tenemos un poco de endometrio, pero no vamos a hablar de este endometrio porque es un endometrio gestante, sino estamos hablando acá no tengo la foto, ¿ya? Pero les puedo mostrar una fotito. Voy a sacar de una página que es el Patólogo Online. Voy a sacar una foto de hiperplasia de endometrio.
Entonces, estoy yéndome a endometrio, úteros. A ver si no tengo más. Útero, sí. Ya está. Entonces, acá voy a ver hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial es una proliferación de las glándulas endometriales, como dice acá, no solo de las glándulas, solamente, no solo del epitelio, sino también del estroma. Entonces puede ser típica o atípica. Entonces ya estamos hablando de una hiperplasia. ¿De qué tipo? A ver, díganme ustedes, ¿fisiológica o patológica? Patológica. Muy bien, patológica. Entonces, esta es una lesión precursora de un adenocarcinoma y está condicionada o es una consecuencia de influjo estrogénico, tal vez en mayor cantidad que lo normal. Pasa que muchas veces las señoras quisieran recibir estrógenos en la etapa perimenopáusica porque se sienten o muy cansadas, están en el climaterio y dicen, sí doctor, por favor indíqueme estrógenos, y ya le ponen su inyeccióncita y se acostumbró, y un mes, y un año, y 5 años, y al final ya decide retirarse las hormonas, pero empieza a sangrar, y ¿qué es lo que pasó? Que el endometrio se creció. Hizo una hiperplasia de endometrio. ¿Qué cosa significa hiperplasia en el endometrio? Cuando los elementos glandulares están más de 3, más en cantidad de 3, en una proporción de 3 a 1 respecto del estroma. ¿Ya? Entonces, ahí puede haber atipia, ya esa se llama hiperplasia típica, o también hay una atípica. Es una típica y otra atípica. Bueno, y entonces vamos a ver una fotito de tal cosa. Acá está. Esta me gusta mucho y esta también. Entonces les estoy mostrando cómo ese endometrio se ha hiperplasiado. O sea, acá hay mucha glándula en número, se han multiplicado por el influjo hormonal. Ya, miren ustedes, eso es anormal. Eso es patológico, es una hiperplasia patológica. Puede ser atípica y por lo tanto va a ser precursora del cáncer de endometrio, que se da en las perimenopáusicas y se da por este uso indiscriminado hormonal. O de repente la señora tiene mucha hormona endógena o tiene genes fallados. Pero fíjense ustedes, cuánta glándula respecto del estroma. Más de 3, ¿verdad? En proporción respecto de 1 del estroma. Muy bien. Miren ustedes, ya esto es atípico. Acá hay unas células muy atípicas, en mitosis inclusive. Se va al cáncer. Muy bien, creo que nos hemos gozado con ese casito y ahora vamos a seguir viendo hiperplasias. Y acá tenemos una piel. Esta es la piel normal, pero ya esta es anormal. Y en esta zona estamos viendo que la epidermis se ha crecido. Inclusive está formando acá un encaje. Acá hay una perla córnea, acá hay otra, pero fíjense, esto está sumamente hiperplásico. Acá, ¿qué es lo que vemos? A ver, jóvenes, un varoncito, a ver qué nos opine. ¿Qué estoy señalando acá? Glándulas. Esta es una glándula sebácea y acá hay un pelo. Y probablemente esta es una sudorípara y esta también. Acá 2 sudoríparas, una sebácea y un pelo, otro pelo. Muy bien. El tema no es con los pelos ni con las glándulas. El tema es que acá hay una hiperplasia. Esto se denomina queratosis seborreica. Este tipo de tumor, así como la queratosis senil o solar, se caracterizan porque la epidermis se incrementa en forma patológica, se crece. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Un tumorcito que ha sido condicionado por la luz ultravioleta y que debido a que hay bastante pigmento también, lo vemos negrito. Y entonces, en las personas mayores de 50, vemos en la cara, que es la parte que más se daña con el sol,
o en las manitos, en el dorso de las manos, esas lesiones negritas, como lunares, abultaditos, y decimos, acá hay algo mal. No será un melanoma, pero resulta ser que es solo la queratosis seborreica, que no es maligna, pero que ya nos está dando una patología secundaria al daño solar, hiperplasia. ¿Esta es una hiperplasia fisiológica o patológica? A ver, díganme. Patológica, doctora. Patológica, doctora. Patológica. Inclusive la queratosis senil ya es premaligna, es precarcinoma epidermoide. Entonces, para que no olvidemos, acá está la foto y acá mayor aumento, y lo que estamos viendo, además, este acúmulo de queratina que le llamamos perlacórnea, y en la capa basal bastante queratinocito con melanina, y esto le da ese color negro. Entonces, esto es una hiperplasia epidérmica constituyendo lo que denominamos la queratosis seborreica, un tumor benigno de el epitelio escamoso. Ahí está. Queratosis, ¿por qué? Porque fabrica mucha queratina. Muy bien, hasta habíamos hablado de la hiperplasia endometrial como consecuencia de los estrógenos, ¿no es cierto? De un exceso de estrógenos, que también no solo prolifera la glándula, sino también el estroma, y que es patológico y que puede en algún momento evolucionar hacia el adenocarcinoma. Y algo que es contrario a la hipertrofia o a la hiperplasia es la atrofia. Y entonces, ¿cómo definíamos la atrofia, jóvenes? A ver, vamos. Como la reducción del tamaño del órgano, doctora, ya sea de dimensiones o de sus células. Muy bien, disminución. Entonces, pasa que en la menopausia o la perimenopausia ya los ovarios están funcionando en un porcentaje pequeño y ya el organismo sabiamente dice, ya la señora tiene años y entonces ya no va a concebir y por lo tanto ya no necesita tanto estrógeno ni tanta progesterona. Y eso condiciona la disminución en el tamaño y en número de células del útero o del testículo. Y esos órganos se atrofian. Y pasan muchas veces también que por hormonas exógenas podríamos llevar a este útero a una castración. Si lo llevamos a una deficiencia de producción, o sea, de formación de endometrio. Y eso pasa con estas inyectables que se usaron mucho hace muchos años, que todavía las mantienen y que las señoras se colocan esta inyección para no menstruar un mes. Y entonces con eso están haciendo un control de natalidad. Y se colocan un mes y al siguiente y así, 1 año, 2 años. Y esa deprivación hormonal, porque no ha menstruado nada, entonces está condicionando esta atrofia. Eso le llamamos castración. ¿Por qué? Porque esa señora son varios meses que no menstrua. Entonces no está en condiciones de concebir, ¿no? Entonces, ¿cómo se verían las glándulas en una atrofia? Así. Ya no se las ve con un epitelio pseudoestratificado, sino un epitelio cilíndrico o cúbico. Acá más es cúbico que cilíndrico, acá también se ve más cúbico que cilíndrico. Además, en número las glándulas están mínimamente en su mínima expresión, acá espaciadas, una pequeñita y alejadas entre sí. Eso se denomina atrofia. Y la atrofia se ve también no solo en las glándulas, también en el tejido estromal. Entonces ese útero es chiquitito, pequeñito. Miren ustedes, ese endometrio muy pobre, unas cuantas glandulillas acá.
¿Algo más que quieran decir de la atrofia, jóvenes? ¿Qué pasaría si tenemos un testículo atrofiado? A ver, ¿qué cosa es lo que veríamos pequeñito? Sí. ¿No habría secreción de hormonas masculinas? Claro. ¿Puede haber infertilidad? Puede haber infertilidad porque esas células, las espermatogonias, no llegan a madurar como no llegan a ser los espermatocitos y no, como eran las células blásticas, está bien dicho, ¿no? Las espermatogonias, no terminan en espermatocitos y por lo tanto no fabrican espermatozoides, que en buena cuenta es una maduración, ¿no? De estas células. Entonces, no tenemos espermatozoides y por lo tanto no puede, no puede haber reproducción. Entonces, de la misma manera como en este endometrio no va a haber reproducción, lo mismo sucede con el testículo. Entra en atrofia y no hay, hay azospermia, no hay espermatozoides. Ahora veamos un poco de la metaplasia. A ver, ¿qué cosa hemos entendido por metaplasia? Jóvenes. Es el cambio del fenotipo de la estructura de una célula. Perfecto. Y se da en forma reversible. Aunque si se torna atípico ya se hace irreversible, ¿no? Generalmente las metaplasias están alrededor de esas uniones esófago-gástrica, exocervix endocervix, o sea, donde hay donde hay transición de epitelios, allí sobre todo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso nos está mostrando metaplasia escamosa en el endocervix. Y acá vemos este endocervix que está convertido en epitelio escamoso. Este es el endocervix. Normal. Pero, ¿qué tenemos acá? Acá el endocervix se ha reemplazado por exocervix, epitelio escamoso. Acá nada más tendría que estar el epitelio escamoso, acá afuera, pero se metió acá dentro de la glándula. Entonces, igual acá, es epitelio escamoso, cuando debería ser solo cilíndrico, unicelular, y acá es poliestratificado, plano. Entonces, ¿por qué se dará esto? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué se da la metaplasia? Por la programación de las células madre. Es por un... Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Sigue nomás. Es un cambio de adaptación, doctora, para diferentes estímulos, ya sean patológicos, como puede ser... Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro del esófago de Barrett, en Ajá. el que el reflujo gastrointestinal regresa al esófago y el esófago tiene que adaptarse a través de la metaplasia. Perfecto. Acá pasa algo parecido. No hay un reflujo propiamente, pero lo que sí hay es una erosión. Frente a la erosión que es repetitiva, las células madre ya no lo reemplazan a eso en endocervix con las mismas el epitelio glandular, sino que le meten escamoso, le ponen escamoso, entonces para que resista. Parecido al Barrett. Acá tenemos ese Barrett. Entonces en el Barrett, para la opinión de o definición de los japoneses, es la presencia de metaplasia glandular, como está el título. Glándulas tanto del esófago como del estómago. Pero los americanos que nunca van a aceptar que otra raza u otros pensamientos tengan más razón que ellos, dicen, no es cualquier glándula, tiene que ser necesariamente intestino, no es estómago, sino tiene que ser intestino. Y entonces
como todos los seguimos a los americanos, decimos metaplasia intestinal. Eso es Barrett. Y antes los americanos decían solo intestino delgado, o sea, la metaplasia completa. Pues ahora han cambiado y ahora no solo es el intestino delgado, sino también el grueso. Pero seguimos con que los japoneses dicen metaplasia glandular y punto. Entonces, ustedes, para efecto de vuestro conocimiento, ya saben, hay dos vertientes, hay dos fuentes, ¿no?, que nos hablan de esta metaplasia, en el esófago de Barrett. Pero si quisiéramos acogernos a los libros americanos, tendremos que decir que es una metaplasia intestinal. ¿Ya? Y tendremos que decir que es completa cuando está el intestino delgado y gruesa cuando está el intestino, incompleta cuando es el intestino grueso. Acá tenemos estómago y esófago. Pues en este esófago se da lo siguiente: esófago por acá y es reemplazado una porción de esófago con este epitelio, que en este momento, al no mostrárselo a Goblet, no parece ser intestino. Bueno, esta es una displasia. Entonces, acá también no veo células Goblet, o sea, las caliciformes, ¿no? Y entonces no puedo decir que este sea un intestino delgado, sino de repente solo gástrico. Es una metaplasia gástrica en... Perdón, Sebastiancito, estoy dictando clases. ¿Terminaron su pasito? Ya, perfecto. ¿Algo más que me quieras decir? No. Gracias. Hasta luego. Entonces, estamos viendo cómo este pedazo de esófago está reemplazado por ese epitelio glandular, que en este caso parece ser gástrico. Entonces, muchas veces el patólogo se inhibe de decir esófago de Barrett cuando solo encuentra estómago. Y cuando ve intestino delgado, que se caracteriza por las células Paneth, entonces sí dice Barrett. Y cuando ve intestino grueso también dice Barrett. Y en el Barrett no vamos a encontrar ninguna Paneth, solamente células mucosecretoras o goblet cell. Bueno, y pasa que en estas glándulas, además, podemos tener displasia, es decir, la afección, la patología se ha ido un poco más allá. Ya deja de ser solo metaplasia y ya está convirtiéndose en displasia. Entonces decimos Barrett con displasia. Y acá nos está diciendo que ya estamos viendo 2 capas de células, hasta 3. Hay hipercromacia, o sea, el núcleo está muy negrito. Y la vacuola, ya no se la ve la vacuola de mucina. Hasta en eso ya ha perdido su capacidad de maduración y se está haciendo tremendamente displásico. Esto probablemente camino evolutivo hacia un adenocarcinoma. A ver, opiniones, jóvenes. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Estamos hablando del esófago de Barrett. Doctora, ¿me escucha? Sí, bien. Ya, doctora, bueno, acerca de esta metaplasia, como de primera mano, yo más que todo esto se da, bueno, el hecho de que sea crónico por la exposición continua, en este caso de la incompetencia del esfínter. Tengo una ligera duda con respecto a esto, doctora, y esto va más fuera de la revisión que estamos haciendo, y es, más que todo en mis tratamientos, mi médico tratante en este caso me refiere a que el tratamiento, que necesitamos evaluar más conforme pase el tiempo, a que si el tratamiento es en este caso
refractario o no refractario. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Es una duda que tengo. Refractario, refractario quiere decir que no cede, que es un tratamiento que está intentando curar, intentando detener la enfermedad, pero no puede. Refractario significa eso, no está curando, no está el paciente evolucionando bien a pesar de todo lo que se le está dando, todo lo que se está indicando. Refractario, refracta, no evoluciona bien. A eso se refiere. Y doctora, y con respecto a las clasificaciones que se tiene, porque como sabemos, este mismo reflujo pasa, bueno, obviamente pasa al esófago, es en las clasificaciones de tipos, son los ángeles, ¿no? Las clasificaciones de A a la B. Sí. Las existentes. Quisiera saber, por ejemplo, en la hernia de hiato, ¿puede existir una hernia de hiato y existir una clasificación Los Ángeles A para la esofagitis y este compromiso metaplásico? Mira, cuando hace la clasificación Los Ángeles, no está hablando propiamente del Barrett. Los Ángeles está clasificando a la esofagitis. A la esofagitis. No estoy segura si Los Ángeles contempla también la hernia. No estoy segura. Yo no soy gastroenteróloga, pero cuando recibo muestras de esófago y dicen esofagitis, Los Ángeles A, y realmente están hablando de un tipo de esofagitis crónica, una inflamación, ¿no? No sabría decirte si Los Ángeles involucra, no creo, al esófago de Barrett, no lo creo. Bueno, listo. Gracias, doctora. No, con todo gusto. Bueno, entonces estamos reconociendo ya a la displasia. Entonces, estas displasias se dan en muchos órganos, en muchos tejidos, y vamos a ver que las displasias siempre se dan de esta forma. No pierde esta glándula su armonía. Ya no es epitelio cilíndrico simple, se hace pseudoestratificado, muy alto, con los núcleos muy oscuros, y estos núcleos están en rompanfilas, y llama la atención estos núcleos muy altos, en puro, o cigarro también le llaman, que son diferentes a estos, por ejemplo, que son muy basales, núcleos muy basales. Acá no. Los núcleos están llegando hasta la parte superior, digamos, casi en contacto con el lumen de la glándula. Entonces eso ya es displasia, para que ustedes ya vayan conociendo lo que es displasia. Hablemos un poquito de la atrofia asociada a la metaplasia. Muchas veces un estómago con una inflamación crónica y que esté a eso le denominamos gastritis crónica, ¿ya? Hace metaplasia, es decir, ha tenido una erosión igual que el esófago y reemplaza su epitelio normal por un epitelio intestinal. Entonces, eso es metaplasia. Muy bien. Una vez que está ya con la metaplasia, está también por la edad o por otras causas atrófico. Entonces se dan concomitantemente la atrofia con la metaplasia. Entonces, cada vez que vemos nosotros una atrofia, busquemos la metaplasia. O cada vez que veamos atrofia en forma suspicaz, entendamos que también hay atrofia ahí. Entonces, el epitelio va a mostrar, cuando hay metaplasia intestinal, estas células caliciformes y las absorbitivas del intestino delgado. Las caliciformes, sobre todo, son del grueso y también del delgado en menor cantidad, pero del delgado, típicamente la célula de Pane con la chapa estriada. Entonces, acá tenemos esto, es un estómago chatito, ¿ya? Y en el que estamos viendo unas glándulas tortuosas, que son estas, y que probablemente a mayor aumento, como acá estamos viendo que son glándulas intestinales y células goblet, células mucoproductoras. No veo ninguna PANET que me hable de ese intestino delgado.
Más parece esto una metaplasia de intestino grueso, porque la panet es rosadita, a no ser que sean estas, que no las veo tan rosaditas, pero podría ser. Entonces, este estómago está pequeñito en altura, por lo tanto atrófico, y la metaplasia presente. En este caso, metaplasia intestinal, que probablemente es más incompleta que completa. Otra vez ya mayor aumento, las células mucosecretoras, como las están viendo, ¿no es cierto? Y estas glándulas ya son intestinales, ya no son propias del estómago. Por lo tanto, esto ya es una metaplasia. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? Entonces, no olvidemos que la metaplasia siempre está asociada a la atrofia en el estómago. En el estómago. Entonces vamos a decir gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal, completa o incompleta, y vamos a decir difusa o multifocal. Entonces, cuando se habla de atrofia, se habla cuando ha disminuido esta altura gástrica. En esta altura gástrica tenemos que tener acá las glándulas, muchas, pero acá está, este epitelio está pobre en glándulas. En estas formaciones glandulares no se las ve. Entonces, tenemos que tener acá 10 glándulas y a las 10 glándulas les tenemos que encontrar acá en la parte de adentro su prolongación. Si no lo vemos así, entonces estamos frente a una atrofia. Y entonces la atrofia la puedo graduar en leve, moderada, severa. Puede ser atrofia antral, atrofia corporal o pangastritis atrófica, si es de los dos. ¿Y por qué es que se atrofia el estómago? ¿Quién me lo quiere decir? Doctora, la atrofia del estómago en este caso puede ser asociada a una infección, bueno, de Helicobacter pylori. Muy bien. El Helicobacter pylori puede llevar a las displasias, a los linfomas, a los carcinomas y también atrofiar. Lo destruye, lo va destruyendo, lo va provocando úlceras hasta que termina atrofiando. Y la gastritis atrófica es premaligna. Puede implantarse una displasia y esa evolucionar a carcinoma. Entonces, ya estamos viendo. Muy bien, ¿qué otra opinión? A ver, vamos. Entonces, no es una gastritis aguda, no es una gastritis crónica, sí puede ser, pero sobre todo es una gastritis atrófica, metaplásica. Y obviamente, si esta atrofia está en el cuerpo y en el antro, ¿qué vamos a tener? Si está sobre todo en el fondo, vamos a tener una anemia megaloblástica. ¿Por qué será? A ver, jóvenes, ¿qué cosa hay a ese nivel que nos permite absorber? Doctora, creo que en el estómago se absorbe la vitamina B12, ¿no? Encargada de... Importante, ¿no? Para la generación de glóbulos rojos, si es que no me equivoco. Exactamente, lo que has dicho es así. Entonces, eso, si tenemos una gastritis atrófica, no tenemos capacidad de absorber esa vitamina B12 y nos va a llevar a una anemia. Las células capaces de absorber no van a estar presentes. ¿Y por qué se da la gastritis crónica? ¿Por qué se da la atrofia? Porque comienza con una crónica de mucho tiempo, con destrucción.
Entonces se han perdido tantas células que queda pequeñito y incapaz de cumplir sus funciones. Entonces, no nos olvidemos que las atrofias se asocian a las metaplasias, ¿ya? Y que las reconocemos por las células caliciformes, para decir metaplasia incompleta, y célula de Pani para decir completa. Y que el riesgo de adenocarcinoma es mayor en la gastritis atrófica. Ahora, la atrofia de por sí permite un sobrecrecimiento de bacterias. Y estas nitrosaminas que se fabrican por el sobrecrecimiento de las bacterias son dañinas y nos pueden llevar al carcinoma. Por lo tanto, ya está claramente explicada la asociación de la atrofia con el cáncer gástrico. Muy bien. ¿Alguna opinión más? Doctora, que el caso de la anemia megaloblástica no era porque el estómago era el que se encargaba de secretar el factor intrínseco. Claro que sí, y dime, en la atrofia no lo está secretando, ¿no? Claro. Tienes razón, así es. Existen múltiples gastritis, ¿no? Pero esta gastritis atrófica es muy peligrosa. Obviamente está mucho más peligrosa la displasia, ¿no? Que se puede dar en cualquier momento y en cualquier parte del estómago. Muy bien, ahora vamos a ver un poquito. Acá seguimos viendo esta atrofia, es un epitelio chatito y en lugar de tener glándulas con mucosa gástrica, tenemos mucosa de colon, es una metaplasia intestinal. Acá estas glandulitas son normales, las que estoy señalando con el asterisco, pero estas son anormales, estas son metaplásicas. Este es intestino grueso. Muy bien, ¿qué cosa es la hemosiderina? Creo que ya lo vimos la vez pasada. ¿Qué es la hemosiderina? Un pigmento granular. Muy bien, es un pigmento de degradación de la hemoglobina. Y esto se da porque la hemoglobina se salió del torrente sanguíneo, se quedó en el intersticio, ejemplo, en un sangrado, ¿no? Y entonces el hierro que está en la hemoglobina se almacena, se cataboliza y forma ese pigmento y lo vemos de color verde y lo podemos reconocer con el azul de Prusia. Y entonces, ¿dónde lo encontramos al hierro? Dentro de los macrófagos, pero también se sale de ellos y está en el intersticio. Acá lo vemos claramente, aquí, estos acúmulos, ¿de qué? De hemosiderina. Acá se encuentra el hierro. Muy bien, esta es una zona de sangrado antiguo, y acá está bien un macrófago con engulliendo bastante hemosiderina. ¿Es un pigmento endógeno o exógeno? Endógeno. Endógeno. Muy bien. ¿Y es intra o extracelular? Puede ser de los dos, intra y extra. Miren ustedes, otro depósito, un lípido dentro de la submucosa de la vesícula. Pasa que los pacientes con hipercolesterolemia, con triglicéridos altos, en el torrente sanguíneo está esta sustancia en cantidad exagerada y se sale hacia los macrófagos de la submucosa. Estos se los engullen y forman, se los fagocitan y forman estos nódulos que les denominamos colesterolosis, que lo vemos en la vesícula biliar.
Y lo mismo vemos en el estómago, pero ya no le llamamos colesterolosis, sino le llamamos santoma gástrico. Y lo mismo vemos en la piel, en ese tipo de pacientes. Por ejemplo, en el ojo, no en el ojo, sino en el párpado, como una bolita amarilla. Ustedes a las personas mayores, mírenles, en la cara van a tener bolitas amarillas, van a tener queratosis seborreicas, queratosis seniles. Bueno, entonces, acúmulo de lípidos en los macrófagos, en la lámina propia de la vesícula biliar. Como le llamamos colesterolosis, concomita con la presencia de cálculos, no siempre. Ahí está, ¿ve? Que son macrófagos que tienen lípidos, sobre todo colesterol y lecitinas. ¿Dónde está? En la submucosa. Oye, se acabó. Yo pensé que teníamos más. Entonces, esto es la colesterolosis. No nos olvidemos que su símil en el estómago se llama santoma gástrico y en la piel santoma cutáneo. Bueno, podemos ver acá un poquito en el patólogo. A ver, vamos a intentar. El patólogo Lies. Y vamos a ver acá. Estómago. Está en inglés. Stomach. En el stomach vamos a ver lo que les estoy diciendo, un santoma. Miren, gastritis atrófica. Vamos a entrar un ratito a gastritis atrófica. No tengo fotos. Bueno, gastritis crónica acompañada por atrofia, generalmente secundaria al HP. Asociado a úlcera gástrica, a úlcera duodenal. El grado de la atrofia y la metaplasia están correlacionados. Muy bien. Bueno, ahora veamos lo que les dice el santoma. Vamos a ver, santoma. Química. No lo tengo. No tengo. Poliposadenoma. Pólipo juvenil. Nada, no está. Infeccioso, úlceras, hipertrofia. Así como hay una gastritis atrófica y una gastritis hipertrófica, que se denomina enfermedad de Menetrier, por si acaso. No lo tengo. Acá está, santoma. Ojalá lo podamos ver. No tenemos fotos, caramba. Yo estoy buscando fotitos. Conocido como santelasma, o son islas lipídicas, común en el Japón. Puede deberse a reflujo biliar, dice. Bueno, en la descripción microscópica, histiocytos con grasa neutra en la lámina propia. Y compás es positivo. Bueno, vamos a ver en inglés mejor es esto. Son de color amarillo. Eso se ve en el estómago. Y si nos vamos a la piel, también vemos eso, que se denominan también santomas. Y en la vesícula, colesterolosis, ¿no? A ver, vamos a irnos ahí. Colesterolosis. Muy bien, jóvenes. ¿Tienen ustedes un pasito? ¿A qué hora me dijeron? A las 17 horas, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna intervención, por favor? ¿Nada? Entonces, vamos a repasar, vamos a dar ese pasito. Qué pena que sea para esa hora porque yo lo programé en otro horario, los primeros 10 minutos de esta clase.
Y para la siguiente clase no hay paso, pero igual repasamos, siempre estamos repasando. Entonces yo los voy a dejar, párense un poco, despercúdanse y para poder